por San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. En este caso, el refrán popular se ajusta bastante bien a la ciencia ornitológica, porque ciertamente las cigüeñas en el mes de febrero se encuentran casi siempre ya en la península ibérica. Acabamos de verlas volando cerca de las cordilleras nevadas, cuando aún las tierras españolas crepitan bajo la helada y muchas veces bajo la nieve. Pese al refrán, las cigüeñas ya están aquí. Sin embargo, en ciencias naturales no hay reglas exactas. Hay cigüeñas que pasan el invierno entero en España, hay otras que se anticipan a la fecha de San Blas y hay otras que llegan más tarde. La vida de la cigüeña en sí es una verdadera saga. La cigüeña es una de las aves más llamativas de la fauna ibérica. Por esta razón la dedicamos un capítulo entero. A la cigüeña común y también a su sombría y tímida pariente, la cigüeña negra. Cuando las cigüeñas por San Blas se posan en las espadañas de nuestros pueblos, en las viejas torres, vienen, como casi todo el mundo sabe, del África. Concretamente, la población occidental de cigüeñas europeas, entre las cuales se encuentran las cigüeñas españolas, vienen de una zona que voy a dibujarles sobre este mapa que tengo en mi mesa de trabajo. Coge gran parte del Senegal, el Níger, los pantanos del Chad, todo ello naturalmente al sur del Sáhara, y aquí, en esta zona tropical, perfectamente húmeda, donde abunda la nutrición para ellas, estas cigüeñas pasan perfectamente los meses otoñales e invernales. A medio del invierno empiezan a volar ya hacia el norte para quedarse en el Magreb, las cigüeñas mogrebíes, y para penetrar por el estrecho de Gibraltar en la península ibérica nuestra población de cigüeñas, que deja sin embargo vacía una gran área, que deja fuera la Andalucía oriental, el Levante, Cataluña, el Pirineo, el País Vasco, la zona cántabra y Galicia. El resto de la península ibérica, ocupando las mayores concentraciones en Extremadura, da todavía albergue a nuestra población de cigüeñas, que es una de las más importantes de Europa. Quizá por esta razón, este episodio de la fauna ibérica, que describe las costumbres no por conocidas, menos interesantes y entrañables de nuestras cigüeñas, sea el que hemos realizado con mayor cariño. Parece comprobado que los primeros en llegar son los machos. Después del largo viaje, dentro del mes de enero a primeros de febrero, los machos de las cigüeñas se posan en los lugares donde anidaron el año pasado. Las viejas cigüeñas experimentadas vuelven exactamente al mismo lugar donde repetidamente han verificado la cría. Las jóvenes cigüeñas, las precoces, colonizan áreas que pueden estar alejadas del sitio donde nacieron. Cuando el macho y la hembra se encuentran, tiene lugar una ritualizada ceremonia nupcial y de salutación. Se llama crotorar. La llegada de las cigüeñas muchas veces es bulliciosa. Hay algunas que encuentran ya el sitio ocupado, otras que tienen que expulsar de su nido alguna precoz invasora que se ha confundido de sitio. Pero al final, cada cigüeña va a donde tiene que ir. Cuando el mes de febrero va dando paso al mes de marzo, cuando las cigüeñas estoicas han soportado los fríos, las lluvias y los ventarrones febreriles, da comienzo la reparación y reconstrucción del nido.
Hay inquilinos que ocupan los viejos nidos de las cigüeñas y que viven asociados con ellas. Quizá los más característicos sean los gorriones. Han dormido en las frías noches invernales en los entresijos del gran nido de la cigüeña y algunos de ellos se disponen incluso a construir sus pequeños nidos en la gran casa de las grandes aves viajeras. Aparte de los gorriones, aves de más alcurnia como los cernícalos y las primillas también se acogen a la vecindad de la protectora cigüeña. Y no faltan tampoco, naturalmente, los ubicuos estorninos negros que anidan por doquier en los pueblos españoles. Algo vibra en la atmósfera a finales de febrero y primeros de marzo. Algo le lleva al gorrión a meterse en el agujero de la casa donde va a llevar a cabo la crianza de los pequeños. Está aumentando la duración de la luz durante el día, lo que llaman los hombres de ciencia el fotoperiodo. Y este parece ser que es el aviso que pone en marcha los mecanismos de la migración y los mecanismos de la reproducción. Viejos nidos que hay que reparar o construir. Y la golondrina, madrugadora también en venir a España, que está como reponiéndose del largo viaje a través del África entera. Los estorninos se entregan a sus paradas nupciales. Son aves también adaptadas al medio rural y a la moderna civilización humana que incluso crían en algunos casos en pleno invierno. Tras el descanso, después de la alta singladura, las cigüeñas comienzan a transportar material para los nidos. Cooperan en la construcción de la nueva casa o en la reparación de la casa solariega, tanto los machos como las hembras. Hay nidos nuevos, apenas de unos palos y unas pajas colocados en una cornisa. Hay nidos viejos, enormes, y las cigüeñas consideran como atractivos trofeos pedazos de plástico, trapos viejos, prendas abandonadas por los hombres en los campos. Parece ser que la reparación de la antigua construcción o la preparación de la nueva lleva de 8 a 15 días a las cigüeñas, que no obstante aportan algún material a lo largo de toda la crianza. Y no tiene nada de particular que lo que unas cigüeñas llevan trabajosamente a sus nidos, incluidas las brillantes prendas de vestir, los plásticos de colores, los trapos viejos y los papeles, sean arrebatados por cigüeñas ladronas que consideran más cómodo coger lo que han traído las ingenuas que aportar materiales nuevos, como veremos enseguida.
Pero no todo es trabajo para las cigüeñas durante la primera fase de la anidación. La ritualizada parada nupcial se repite casi constantemente. El macho y la hembra permanecen juntos en el nido mucho tiempo. Se entregan a lo que, pecando quizá de antropocéntricos, nos atreveríamos a calificar como la expresión del amor en el mundo de las cigüeñas. Las caricias entre las cigüeñas tienen también una finalidad, digamos que higiénica. Cuidadosamente, el macho despulga, desparasita a la hembra. Después tienen lugar las cópulas, repetidas y frecuentes durante un corto periodo de tiempo. Terminadas las bodas, pasada la pasión amorosa, las cigüeñas naturalmente tienen que comer. En esa época el cernícalo vecino que está planeando encima del tractor para cazar los animalillos arrancados de la dura tierra por la reja es imitado por sus amigas las cigüeñas, que han aprendido también en los campos de Extremadura y otras partes de España a seguir a la moderna maquinaria agrícola para beneficiarse de su trabajo. Es época de sementera, la tierra es abierta por la reja del tractor y en la tierra se encuentra el tesoro de larvas de insectos, de gusanos, de coleópteros que han pasado el invierno protegidos por la capa protectora de tierra. Y las cigüeñas, perfectamente adaptables, ubicuas, de amplísimo espectro alimentario, en esta época obtienen gran cantidad de energía siguiendo a los tractores en la labranza. En algunos pueblos de Extremadura, como por ejemplo en El Gordo, la población de cigüeñas es tan rica que daría una falsa sensación. Creeríamos que todavía quedan muchas cigüeñas en España. Pero lo cierto es que, según ha tenido la amabilidad de comunicarnos, incluso antes de haber publicado sus últimas observaciones, el profesor Bernis, autoridad mundial en el estudio de las cigüeñas, el descenso de la población española ha sido catastrófico. Desde su último censo en el año 1957, al que acaba de realizar y está todavía llevando a cabo, hay un descenso de un 40% al menos en la población de cigüeñas. Estima, en cifras globales, que debemos tener de unas 8 a unas 9.000 parejas reproductoras. En el primer censo, que llevó a cabo en el año 1948, hubo también un descenso, hasta el segundo del 57, pero no tan marcado como el último. Donde parece ser que comenzaron a desaparecer antes las cigüeñas fue en Andalucía. Se manejan muchos factores para explicarnos la disminución de la población de cigüeñas, que en algunos países de Europa ha sido dramática. Entre otros,
la alteración sobre todo del campo como consecuencia de los modernos sistemas agrícolas. Los cambios ecológicos introducidos por los sistemas de riegos, por los pantanos, la contaminación por pesticidas, la urbanización masiva de los campos. Lo cierto es que en los últimos días de marzo o en los primeros de abril, las cigüeñas depositan sus 4 huevos en los nidos. Cuidadosamente se echan sobre su puesta, que necesita un mes largo de incubación, de 33 a 34 días. Aunque hay cigüeñas que ponen 3 y otras que ponen 5 huevos, lo normal es el número de 4. Son blancos, grandes y finamente granulados. En la incubación de los huevos, el macho y la hembra colaboran estrechamente. Mientras uno de los consortes da calor al tesoro del que nacerán los pequeños cigüeñinos, el otro está pescando y comiendo o descansando, como animando al consorte que incuba. Se sabe, sin embargo, que la hembra incuba siempre durante la noche y parece ser que dedica más tiempo que el macho a este menester. Por esta época, también el cernícalo está muy ocupado en vigilar la puesta de su hembra. Huevecillos en número de 5, de un color rojizo, que pueden ser perfectamente coetáneos con los de su vecina, la cigüeña. Andan también los gorriones muy ocupados con sus bodas, con sus nuevos nidos. Y no falta, naturalmente, el gato, ese gato de todos los tejados, que parece misterioso testigo de la vida de las aves en nuestros núcleos urbanos que aún tienen la dicha de tener aves urbanas. Puntualmente, la cigüeña da vuelta a los huevos. Esta fina maniobra tiene la misión de que el calentamiento sea regular. Parece ser que la puesta de los huevos tiene lugar con 48 horas de intervalo. Por consiguiente, el nacimiento de los pequeños también tendrá esta diferencia. Aquí está el origen de ese pequeño pájaro que hay siempre en todos los nidos, que es el último en nacer y que muchas veces no lleva su desarrollo y su crianza a término feliz. Va transcurriendo el mes de abril y los estorninos reciben alborozados la llegada de los primeros calores con el baño cotidiano. Y la cigüeña, aparentemente espantada por el motor de nuestra cámara, nos permite ver el gran milagro. Uno de los huevos está ya picado. El pequeño cigüeñino ha roto con el diamante de su pico la cáscara que le protegía. En unas horas tendrá lugar la eclosión. El polluelo, inmediatamente después de la eclosión, tiene el aspecto de un total desvalido. El plumón todavía húmedo.
indefenso ante los ardores del sol o ante el enfriamiento de la atmósfera, vigilado muy de cerca por su madre, que en cuanto nosotros nos vayamos, se echará sobre él para protegerle. Con verdadero dolor, robamos a mamá cigüeña unos minutos para que ustedes puedan ver y puedan asistir al nacimiento de un cigüeñino. Entre tanto, los vecinos cernícalos, hechos ya unos mofarrones, envueltos en su tupido plumón grisáceo, esperan apaciblemente la llegada de los padres que vendrán a cebarles con ratoncillos, con pájaros, con insectos y con lagartijas. Crecen muy deprisa las pequeñas cigüeñas. Permanecen en el nido 2 meses y a medida que pasan los días va cambiando su aspecto. El pico corto al principio, las patitas también menudas se irán estirando. Cambian 2 veces el plumón y muy pronto aparecerán los cañones de las grandes plumas. Y puntualmente, con las patas manchadas por el barro del próximo pantano, acude mamá cigüeña. Otra hembra está protegiendo a los pequeños bajo sus alas. Es necesario mantener a toda costa la termorregulación. En los primeros días de mayo puede hacer mucho frío o excesivo calor. Los polluelos, sin la protección de las alas y del cuerpo de la madre, podrían perecer. Estos tienen una manera peculiar de pedir comida. Picotean el rojo, el escarlata pico materno. Y la cigüeña trata de devolver, de regurgitar algún alimento que haya pescado o haya cazado en la campiña. En la zona donde filmábamos nuestras cigüeñas, en el campo de Extremadura, había un próximo pantano. Era la principal fuente de alimento para la población de cigüeñas. Cada mañana se iban volando hacia las aguas donde en esa época del año empiezan a abundar las carpas. En el lindo amerizaje, que parece más bien un salto en paracaídas, la cigüeña va descendiendo hacia el lugar donde pescan ya otras compañeras. Compitiendo con las garzas reales sin parangón en lo que se refiere al arponeo de los peces de agua dulce, las cigüeñas están explorando el interior del pantano, bajo ya en el caudal de sus aguas, para atrapar con toda diligencia y perfección las carpas que aportarán más tarde en el interior del buche hasta los nidos. Pero de la pesca, de la ceba de los pequeños, de la emancipación y del viaje migratorio, será tema para el próximo capítulo.